¿Sabes de qué está todo el mundo hablando? Que si las hormonas, que si los picos de glucosa, que si el tipo de carbohidrato que comes es lo único que influye en la ganancia y subida de peso. ¿Y el resto no importa? Nos han bombardeado de mucha información que ya no sabemos ni qué desayunar. Y la realidad es que mucho de ese conocimiento proviene de fuentes desinformadas que nos lleva a medias verdades. En este video yo no quiero abordar todo, sino solamente 3 principios fundamentales relacionados a la ganancia de peso y a que ese número en la báscula aumente. Así que comencemos con el primer punto del video. El superávit calórico, la ley que no se puede saltar. Vamos a empezar por lo más básico, y no hay más básico que esto. Para aumentar de peso, o más bien, para aumentar y para subir esos niveles de grasa que tienes en tu cuerpo únicamente necesita estar en superávit calórico. Es decir, consumir mucho más en forma de calorías, consumir más energía de la que gastas, de la que necesitas en tu día a día. Es la primera ley de la termodinámica aplicada a nuestro cuerpo humano. No la creó un influencer, no la creó un desarrollador de suplementos. No, es una ley física que se cumple en todo el universo y que no hay una dieta de turno que la pueda anular. Simplemente se basa en que si consumes más energía de la que necesitas, entonces esa no se va a perder, se va a transformar. ¿Y cómo se va a transformar? Acumulándola en tu cuerpo en forma de grasa. Entonces, ¿por qué hay tanta controversia? Y la respuesta es simple. Muchas veces, la mayoría de ellas incluso, no somos conscientes de lo que comemos. No somos conscientes y no le damos ese peso al caprichito de la tarde. No somos conscientes, no le damos ese peso a esas cucharadas adicionales de aceite de oliva, ese puñado de frutos secos. Y a medida que se va acumulando ese superávit calórico a lo largo del día y después a lo largo de las semanas, entonces se va a reflejar en el número que vemos en la báscula. El problema no es que la ciencia esté equivocada, es que nos han hecho creer que existe un atajo biológico milagroso para sobrepasar esas leyes de la física. Pero el principio es simple. Si hay un superávit calórico, es la razón de entrada y muchos otros factores pierden su capacidad de ganancia de peso. Porque las hormonas y los picos de insulina por sí solos no generan grasa si no hay de fondo un superávit calórico. Pasemos al segundo bloque, la composición corporal. Esa frase de este chico pesa más, pero no engorda. Hasta ahora hemos dejado claro que el aumento de grasa en tu cuerpo se ve demandado por una sola cosa, el superávit calórico. Y no el superávit de que comiste y te excediste mucho un día, sino de ese superávit acumulado en el tiempo, que después de semanas, entonces se va a reflejar en un número en la báscula. Pero no todos los números en la báscula son iguales. Incluso el mismo número en 2 personas diferentes varía. Y para que te quede claro esto, voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginemos que hay 2 personas, las 2 con el mismo peso, 80 kilos. La primera persona ha ido acumulando grasa por medio de ese superávit calórico en las semanas. Y la segunda persona, esos 80 kilos han sido de que por medio del entrenamiento, por medio del consumo de comida saludable, entonces ha acumulado ganancia de masa muscular. Los 2 tienen el mismo número en la báscula. El problema es que la sociedad confunde una sola cosa: el aumento de grasa con el aumento de peso corporal. Y la diferencia entre estos 2 conceptos radica en la composición corporal. Cuando tú llegas y te subes a una báscula, esa báscula mide todo. Mide huesos, órganos, agua, músculo y grasa. Y lo que te debería importar para tu rendimiento, tanto cognitivo como físico en tu día a día y para la salud, no es solo un número, sino es qué tanto de ese número es grasa y qué tanto de ese número es músculo. El músculo y la grasa son 2 tejidos completamente distintos. Por un lado, la grasa es el tejido que acumula energía y esa acumulación excesiva de energía, ese aumento, ese alto porcentaje de grasa puede conllevar tanto a problemas metabólicos como cardiovasculares. Por otro lado, el músculo es un tejido activo que consume energía, protege tus articulaciones, te da movilidad y, atención a esto, es un factor determinante en tu metabolismo basal. Es decir, que entre más masa muscular tengas, más vas a quemar calorías en reposo. O, en otras palabras, entre más masa muscular tengas, más energía vas a quemar haciendo absolutamente nada, quedándote quieto.
Así que podemos tener dos escenarios completamente distintos. El primero es que tu número en la báscula está subiendo por la ganancia de masa muscular. Tus pantalones te empiezan a quedar mejor, tu ropa te empieza a armar mejor, te empiezas a ver mejor frente al espejo. Cognitivamente tu rendimiento está mucho mejor, estás más claro y tienes un mayor rendimiento en tu día a día. ¿Eso está mal? ¿Eso es engordar? Absolutamente no. Eso es mejorar en pro de tu salud y en pro de mejorar tu estilo y tu calidad de vida. Y el segundo escenario es que está aumentando ese número en la báscula, pero es por la acumulación de grasa. Y ahí sí tenemos un problema, porque los pantalones te empiezan a apretar, te empiezas a sentir más hinchado, te empiezan a dar jaquecas y fatigas mentales. Tu rendimiento empieza a disminuir. Y ese número a la final de la báscula es secundario. Te está mintiendo descaradamente si tú no lo sabes interpretar. Porque además la sociedad nos lo impone muchas veces. Subir de peso es engordar y engordar está mal. Pero la ciencia actual incluso habla de la recomposición corporal, la posibilidad de perder grasa mientras que aumentas músculo, mientras que aumentas esos niveles de masa muscular. ¿Y cómo se logra esto? La combinación entre un entrenamiento de fuerza y una alimentación alta en proteínas. Ahí es cuando el número en la báscula no importa absolutamente nada, porque te vas a dar cuenta, si pasa esto, que no se mueve. Años pueden pasar y el número no se mueve, pero tu recomposición corporal está cambiando. Estás disminuyendo grasa y aumentando músculo. Cuando te ves al espejo, te ves diferente, te ves mejor, pero muchas veces si tú te sesgas y si tú independizas todo eso para un número, independizas todo eso y lo limitas a un número que ves en la báscula, entonces vas a decir, no está sirviendo nada el entrenamiento que estoy haciendo. No sirvo para esto porque estoy comiendo bien, estoy entrenando mucho y el número no baja, el número no sube si quieres aumentar tu masa muscular. Y es porque puedes estar aumentando tu masa muscular, pero puedes estar disminuyendo tu grasa. O al revés, si quieres tú bajar de peso, puedes estar disminuyendo tu grasa y aumentando masa muscular, lo cual es bueno, lo cual es que te ves mejor, lo cual es que tu rendimiento es mejor, pero si te limitas a la báscula, no pasa nada. Incluso existen personas que la báscula les marca un número normal, que tienen un peso normal, pero tienen altos porcentajes de grasa y baja masa muscular, lo que se llama obesidad bajo un peso normal. Y esto es preocupante porque los indicadores pueden estar peor que una persona que presenta sobrepeso porque tiene alta masa muscular. Entonces, deja de obsesionarte con un número, deja de pensar excesivamente y deja de limitarte por qué dice la báscula y empieza a pensar más en cómo está constituido tu cuerpo, en si estás acumulando más o menos grasa y en tus niveles de masa muscular. Y pasemos al bloque 3, los ultraprocesados. Ya hemos visto que el superávit calórico es la base de todo y que la composición corporal cambia las reglas del juego. Pero teniendo en cuenta todo esto, hay una pregunta. Si a la final todo se basa en calorías que entran y calorías que salen, ¿por qué hay algunos alimentos que aumentan y que engordan más que otros? Y la respuesta es que no todos los alimentos se comportan igual dentro de tu cuerpo. Y aquí es donde entran los ultraprocesados. Esos alimentos que están diseñados en laboratorio para volverte adictos a ellos, que tienen alto azúcar y alta grasa. No el arroz, no las legumbres, no las frutas, no la fibra. Son esas galletas, esas tortas, esas pizzas congeladas, esos refrescos, esos azúcares que consumimos en el desayuno por medio de los cereales. Todo eso tiene dos características principales a la hora de engordar y a la hora de aumentar tu peso total y en especial acumular grasa. Y la primera es la densidad calórica, que es altísima. Y a esto me refiero con que los ultraprocesados tienen y acumulan una gran cantidad de calorías en un volumen muy pequeño de comida. Es decir, tienen muchas calorías en una pequeña cantidad. Por ejemplo, un puñado de Oreo tiene 150 calorías, mientras que un puñado de fresas tiene 30. Es decir, que vamos a consumir en la misma cantidad de un puñado muchas más calorías cuando consumimos galletas Oreo. Pero aquí no se basa todo, sino que si consumimos este puñado de fresas probablemente nos va a saciar. Pero si consumimos este otro puñado de galletas no nos va a saciar. Y vamos a terminar consumiendo 500 calorías probablemente en Oreos y no nos vamos a dar cuenta. E incluso nos vamos a seguir quedando con la misma hambre que teníamos inicialmente.
Y la segunda característica es que tienen un índice glucémico muy alto, porque estos alimentos ultraprocesados están compuestos principalmente de harinas refinadas y azúcares añadidos, por lo que al consumirlos generan un pico de glucosa en un periodo muy corto de tiempo, acompañado de un pico de insulina que después, cuando caiga, el cerebro va a entrar en un caos porque no entiende, porque dice, ¿qué pasó? Porque dice, ¿qué está pasando? Quiero más energía ya, quiero más glucosa ya. Y por ende, eso nos lleva a que consumamos más porque nos da esa recaída y entremos en ese círculo vicioso de obtengo energía, me siento bien, después me siento decaído, me siento apagado y consumo otra vez ultraprocesados y así se va alargando el ciclo sin parar. Y la combinación termina siendo letal. Por un lado, altas calorías concentradas en una pequeña cantidad que no te sacian y por el otro, un mecanismo hormonal que hace que no puedas parar de consumir los ultraprocesados. Entonces, así es muy fácil llegar al superávit calórico. Y ahora vamos con el último punto, las consideraciones finales. Entender toda la teoría está bien, pero cuando pasamos a la práctica es otro cantar, es otra historia diferente, totalmente diferente. Entonces yo te quiero dejar 3 consideraciones a tener en cuenta para que puedas aplicarlas sin llegar a volverte loco o obsesionarte. La primera consideración es que te deje importar lo que dice la báscula. La báscula es solo un número y recordemos siempre a las 2 personas de 80 kilos y lo que las diferenciaba, la acumulación de grasa y la masa muscular. En una parte, tú debes tener en cuenta que vas a aumentar probablemente tu peso si empiezas a entrenar, porque vas a ganar músculo, porque vas a aumentar de masa muscular, pero ese aumento de masa muscular no significa que estés engordando. Así que deja de pesarte todos los días, deja de obsesionarte por el número de la báscula, por enfocarte en disminuir ese número y empieza a fijarte en cómo te sientes, cómo es tu rendimiento físico, cómo es tu rendimiento en el día y cómo es tu rendimiento también cognitivo, cómo es tu rendimiento a nivel de salud, cómo te empiezas a ver en el espejo, cómo te empieza a quedar la ropa. La consideración 2 es que no necesitas quitar nada, necesitas añadir. Y es que la forma más fácil de eliminar los procesados de tu vida es añadiendo otros alimentos que no son ultraprocesados, añadiendo más proteína, añadiendo más fibra, añadiendo más legumbres, añadiendo más fruta, hace que te sacien más y que no te quede espacio para esos carbohidratos, no te quede espacio al final del día para llegar y ceder ante las tentaciones. Una dieta yo considero que nunca debe ser restrictiva, siempre debe promover el consumo de ciertos alimentos en vez de restringir el consumo de ciertos otros. Debe ser ese cambio de mentalidad de voy a promover ese consumo de proteínas y voy a disminuir implícitamente ese consumo de ultraprocesados, pero no porque yo lo quiera, sino porque ya aumentando ciertas cantidades de ciertos alimentos, entonces no me va a quedar espacio para otros. Y la consideración 3 es tener en cuenta que el peso que ganas no es solamente producto de lo que comes. Vivimos en un mundo en que está diseñado para aumentar de peso, está diseñado para los malos hábitos, para que desde la comodidad de tu silla tú puedas obtener comida, obtener placer instantáneo, obtener cualquier cosa que te propongas. Y no te tienes que levantar, sino es desde la comodidad de tu silla. Vivimos en un mundo en el que las pantallas hacen que nos quiten el sueño, que no podamos descansar bien, que no podamos recuperarnos, que tengamos mayor estrés en nuestro día a día y que encontremos en cada esquina tiendas que lo más que venden y lo que más promueven son los ultra procesados. Entonces el mundo está diseñado para que engordes. El mundo está diseñado para que no realices actividad física, sino te quedes sentado y acostado en tu cama. Estás nadando contra corriente si estás intentando perder peso, si estás intentando mejorar tu composición corporal. Así que no te preocupes porque ya es un gran paso sentirse así, ya es un gran paso intentar cambiar tu vida, intentar hacer hábitos saludables, intentar implementar esto que te dije en tu vida cotidiana y ser consciente de ello. Así que hasta aquí el video de esta semana, espero que te haya gustado, deja en los comentarios algún tema del que quieres que hable en un futuro próximo o algo que puedo mejorar. Suscríbete, dale like, comparte el video, comparte el canal y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Gracias infinitamente por verlo.